Buenas tardes con todos y nuevamente bienvenidos al SISMIT. Mi nombre es Carlos. Junto al equipo de investigación vamos a presentarles nuestro trabajo que ha consistido en breves palabras, en desarrollar un sistema que genere reportes web en tiempo real ante la ocurrencia de un sismo, mostrando información de tsunamis. Esto es tiempos de arribo de las olas, alturas de inundación y también niveles de alerta. Entonces, voy a explicarles primero ¿cómo funciona nuestro sistema de alerta temprana ante tsunamis? Nuestro sistema, que es el SNAT, se compone de tres instituciones o tres componentes. El primero es el sísmico, que está a cargo del Instituto Geofísico del Perú. Esta institución, cuando el sismo es de origen cercano, entra aquí en la parte de nuestro sistema, brindando información del epicentro, la latitud, longitud, la magnitud del evento, y este pasa al siguiente componente, que es el oceanográfico, a cargo de la Dirección de Hidrografía y Navegación. Esta institución, que es la ente rectora en la parte de tsunamis en nuestro país, es la que se va a encargar de, a partir de los datos del sismo, poder calcular o estimar los niveles de alerta, y tienen también un software que han desarrollado que puede estimar los tiempos y las alturas del tsunami en distintos puntos ubicados en el litoral. Finalmente, si es que hay una inminente ocurrencia del tsunami, pasamos al tercer componente, que es el de la atención al riesgo, el último, a cargo del INDECI. Entonces, cuando se detecta que puede ocurrir un tsunami, esta información pasa al COEN para que ellos puedan atender y tomar las medidas correspondientes. Muy bien, ¿cuál es la limitación aquí que nosotros nos hemos propuesto resolver y complementar? En primer lugar, no es factible realizar simulaciones de tsunamis en tiempo real. Y esto sucede porque si queremos emitir alertas en todo el litoral, vamos a tener que simular una gran cantidad de grillas, son como una malla en donde vamos a tener que analizar, resolver ecuaciones y determinar las alturas del tsunami a lo largo del tiempo. El litoral peruano tiene una longitud de 2.500 kilómetros aproximadamente, entonces ya tendríamos una idea de la gran cantidad de datos o la alta demanda computacional que tendríamos para poder emitir estos niveles de alerta dentro de nuestros 4 minutos que están en nuestro protocolo. Es decir, primero el Instituto Geofísico determina los parámetros sísmicos y luego la Dirección de Hidrografía y Navegación tiene 4 minutos para poder determinar o calcular esta información. Siguiente, dado que no es factible realizar estas simulaciones en tiempo real, es que se ha visto la opción de un método simplificado, es decir, poder determinar estos valores con métodos, formulaciones más simples, utilizando solamente la ubicación, la magnitud del evento, y es así que la Dirección de Hidrografía emite sus boletines cuando ocurre un evento. Sin embargo, estos niveles se están emitiendo actualmente, eh, un mismo nivel de alerta para todo el litoral peruano. Por ejemplo, en el ejercicio del sismo que ocurrió en Arequipa el 2024, inicialmente se emitió la alerta porque cumplía las condiciones de un sismo que podría generar un tsunami, y este nivel de alerta se emitió para todo el litoral. ¿Cuál es el problema aquí? Que no podríamos, en la parte de atención de la emergencia, poder priorizar nuestros recursos o nuestras medidas a las regiones costeras que podrían ser más afectadas ante el tsunami. Es así que en este proyecto de investigación hemos buscado, en primer lugar, poder desarrollar este tipo de simulaciones dentro de los 4 minutos que se establecen en el protocolo, y que la información que se brinde sean niveles de alerta diferenciados para todo el litoral. Es decir, que los niveles no se emitan uno solo para todo el país, sino que tengamos niveles de alerta, digamos, de provincias o distritos ordenados de sur a norte, ¿no? De acuerdo, o de norte a sur, de acuerdo a la ubicación. Para poder explicar nuestra propuesta, voy a presentarles brevemente cómo es que nosotros trabajamos o modelamos los tsunamis. En primer lugar, todo se basa en cómo se comporta un tsunami. Esto puede ser generado por muchos factores: sismos, volcanes, erupciones volcánicas, deslizamientos. En este caso nos enfocamos en la parte de sismos. Básicamente empezamos desde esta parte en que se produce una dislocación, un desplazamiento repentino que deforma el océano. Esto generan ondas
que se propagan y finalmente ocurre una inundación en la costa. Todo ese proceso lo modelamos mediante estas formulaciones que básicamente se le llama como teoría de aguas someras. Son ecuaciones que se resuelven con distintos métodos para determinar si es que una grilla va a ser inundada o no. Todo esto se resuelve con el modelo Toonami N2. Es un modelo que se desarrolló en la Universidad de Tohoku, en Japón. Y es importante esto porque después vamos a explicar qué es lo que hemos hecho a partir de estas formulaciones, a partir de esta estructura para lograr esas simulaciones en tiempo real. Básicamente este modelo consiste en cálculos preliminares que usan el dato de la información del evento sísmico. Se calcula qué tanto se deformó el fondo marino, qué tanto se deformó la superficie del océano, y luego pasamos a hacer los cálculos de la conservación de masa y de momento del fluido para poder determinar las alturas y los momentos, los flujos del tsunami en cada tiempo, en cada segundo, en cada minuto y así durante unas 3, 4 o hasta 6 horas después del sismo. La estructura de cómo simulamos el tsunami es lo que se muestra en el lado derecho. Imaginemos esta línea marrón como la línea costera peruana y queremos nosotros en este ejercicio determinar la inundación en esta región coloreada de color rojo. Lo que hacemos, dado que hay una alta demanda computacional, es analizar una grilla llamada grilla 1 con una resolución bastante gruesa y partir desde ella para ir acercándonos a nuestra zona de estudio y mejorando esa resolución espacial. Es así que en un ejemplo real podemos empezar con grillas de 800 metros y llegar a grillas de 30 metros en donde presentamos ya nuestros mapas de inundación. En resumen, empezamos aquí, hacemos los cálculos, pasamos a la grilla 2, luego a la 3 y a la 4 y esos resultados que vamos obteniéndolo vamos comunicándole a la grilla 3, a la 2 y a la 1 y así sucesivamente para el segundo 2, para el segundo 3 y así cumpliendo las 6 horas o las horas necesarias de nuestra simulación. Finalmente, si tenemos un evento sísmico, por ejemplo este es el ocurrido del año 1746, podemos determinar cómo es que se va a propagar el tsunami, cómo es que va a inundar la zona de estudio y finalmente lo que nos importa es con qué alturas va a llegar el tsunami y en qué tiempo. Es así que con estas alturas principalmente es que se van a emitir los niveles de alerta. Obviamente mientras más alta es la altura, vamos a tener que emitir un nivel de alerta más alto. Mientras más rápido llega el tsunami, pues esas regiones costeras van a ser afectadas antes que las otras. Entonces, vamos a pasar a la parte de la computación. Básicamente, nos basamos en cómo funcionan las computadoras. Las computadoras se componen de núcleos, son los núcleos que tenemos cuando, por ejemplo, abrimos la administración de datos de una computadora, y esta a su vez tiene hilos y, bueno, esto se puede entender como las unidades de procesamiento, es decir, son las unidades que van a estar realizando los cálculos del tsunami o del sismo o de la simulación que uno vaya a realizar. El tema es que, por ejemplo, cuando uno ejecuta un programa, muchas veces este se ejecuta solamente en un núcleo, pero muchas computadoras tienen más de un núcleo y no se saca el provecho a este beneficio que nos brinda la tecnología. Es así que el ejercicio consiste en mejorar el cálculo del tsunami en este caso y que estas formulaciones sean resueltas no solamente en un núcleo, sino en todas las que tenemos de forma paralela. Es decir, normalmente este cálculo se haría en el núcleo 1, pero ahora vamos a hacer que, por ejemplo, los 4 núcleos de esta imagen ejecuten el ejercicio en paralelo. En teoría, obtendríamos resultados en tiempos 4 veces menor que lo que obtendríamos inicialmente. Pero aquí viene la siguiente innovación. Cuando vamos a la parte de la tarjeta gráfica de una computadora, el beneficio que nos brinda es que ya no estamos hablando de 16 o 32 núcleos, sino estamos hablando de miles de núcleos. Es así que la computación puede ser mucho más rápida en la GPU que en la CPU. La técnica consiste en que la lectura de archivos, los cálculos preliminares los hacemos en la CPU y aquellas rutinas en donde se resuelven las fórmulas más demandantes
las pasamos, la información la pasamos a la GPU, hacemos una copia de datos a la GPU y esta se calcula con las miles de núcleos que tiene nuestra GPU de forma más rápida y los resultados obtenidos volvemos a copiarlas a nuestra CPU para poder plotearlas, guardarlas o visualizarlas. Para que se entienda mejor tenemos aquí un ejercicio. Esta es la zona central del Perú y nosotros nos propusimos determinar las áreas de inundación y las personas expuestas ante el sismo que ya hemos visto. Este es el de Calibajú y el que les mostré, el de 1746. Si ya vamos a la parte de la computación, hay que entender que este rectángulo es como una matriz que se compone de miles de grillas. En este caso fue de 3000 por 9000 grillas. Estamos hablando de 27 millones de grillas que deben ser calculadas en cada segundo durante las 6 horas de cómputo. Por eso es que tiene una alta demanda computacional. Entonces, nuestra innovación consistió en que el ejercicio ya no iba a ser el tradicional, en donde un núcleo de la computadora haga el cálculo de la primera y vaya pasando a la siguiente y así a las 27 millones de grillas. Sino, lo que propusimos es que la grilla la vamos a segmentar, la vamos a discretizar en distintas secciones y cada una de estos pedazos de la grilla va a ser calculada por uno de los núcleos que tiene nuestra computadora. Entonces, esta sección número 1 se calcula en el núcleo 1, la sección 2 en el núcleo 2 y así sucesivamente. ¿Y por qué es importante entender cómo se resuelven las ecuaciones que les mostré anteriormente? Porque muchas veces las grillas dependen de la información de la grilla siguiente o la que se encuentra en la fila superior o inferior. Entonces hay que realizar una comunicación en tres secciones. Por eso es que fue importante para nosotros. Tradicionalmente uno cuando tiene un modelo lo ejecuta, ¿no? Se encarga de editar los datos de entrada, pero en este caso tuvimos que ir a la parte de la formulación para entender cómo se comporta esto o cómo se resuelven las ecuaciones para poder realizar apropiadamente este cómputo en núcleos de forma paralela. El siguiente paso, recuerden, es lo de la GPU. Entonces acá les traigo otro ejemplo. Nuevamente, imaginémonos que este es el litoral peruano. Acá tenemos un sismo y queremos determinar el tsunami, queremos calcular. Entonces, podemos discretizarlo en tres secciones en este caso y hacer que cada sección vaya a un núcleo de nuestra CPU. Pero mejor aún, podemos hacer que nuestra GPU pueda analizar o realizar estos cálculos de una forma más rápida. Esto simplemente es un ejemplo, porque en un caso real, esto se va a discretizar en miles de procesos que la GPU va a ir calculando. Y básicamente tiene este estilo nuestra innovación, ¿no? Es identificar los bucles más demandantes de nuestro código y paralelizarlos, copiarlos a la GPU y que estos se ejecuten de forma paralela. Vamos a ver aquí cómo es que se mejoran los resultados. En un inicio tenemos el código original que está en Fortran. Demoraba, por ejemplo, en este caso 2500 segundos. Este es un ejemplo en Ancon. Y cuando implementamos técnicas de computación, podemos ir mejorando los resultados e ir reduciendo los tiempos de simulación. Esta parte de MPI es el hecho de hacer el cómputo de forma paralela. Si usamos 5 núcleos, obtenemos un tiempo de simulación. Y mientras más núcleos usemos, este tiempo se va a ir reduciendo sucesivamente. ¿Qué observamos finalmente? El método de la GPU, que reduce aún más el tiempo de simulación. Entonces, lo que inicialmente nos tomaba 2500 segundos, ahora nos toma 14 segundos. Es como 180 veces más rápido en este caso. Eso, por ejemplo, si lo vemos en segundos, es como que lo que inicialmente nos demoraba 180 segundos, ahora nos demora un segundo. Y tal vez eso no sea tan productivo desde ese punto de vista. Pero si vamos al hecho de que una simulación nos demora 180 días, ahora solamente nos va a demorar un día. Entonces ahí es donde realmente se ve la mejora de nuestros resultados o la factibilidad de poder realizar estas simulaciones de tsunami. Muy bien, entonces es así que podemos determinar estos valores de mapas de inundación en cuestión de minutos. Finalmente, ¿cómo es que esto lo implementamos en la parte del reporte?
Por ejemplo, esto es lo que se emitió para el tsunami de Kamchatka, ¿no? Información como el arribo, el tiempo de arribo y la altura que se estima del tsunami. Son básicamente la información más importante para la respuesta. Entonces, nuestro sistema se compone de tres partes. En primer lugar, la parte del peligro. Obtenemos la información del sismo y esto se ejecuta con nuestro modelo mejorado en cuestión de minutos y obtenemos información como altura y tiempo de arribo del tsunami. El siguiente componente es el de exposición. Se utiliza datos como bases de datos del censo, bases de datos de infraestructura esencial como colegios, hospitales, entre otros, y se hace una intersección geoespacial. Es decir, nuestra mancha de inundación que tenemos lo intersectamos con esta bases de datos y determinamos la cantidad de personas expuestas y la cantidad de infraestructura expuesta ante el tsunami. Finalmente, vamos a la parte de la visualización web, en donde mediante un geoserver, una base de datos, podemos transferir estos datos a un reporte que es más amigable con el usuario, en donde éste puede interactuar, puede descargar o pueda realizar distintas operaciones. El flujo es de esta forma. Son códigos que básicamente lo que quiero mostrar aquí es que nuestro sistema es automatizado. Es decir, que solicita datos del IGP y cuando ocurre el sismo, evalúa si este va a generar o no tsunami. Hay condicionales, ¿no? Como que ocurra en el fondo marino, cómo es la profundidad, cuál es la magnitud. Y si es tsunamigénico, es decir, que puede generar un tsunami, empezamos a ejecutar los siguientes códigos. Y básicamente todo termina en el reporte web. La clasificación por el momento la hemos basado en la agencia de Japón, en donde tenemos 3 clases en función a la altura, y de acuerdo a eso vamos a determinar un nivel de alerta ante tsunami para cada una de las provincias, en este caso costera. El resultado es el siguiente. Tenemos un reporte web en donde el usuario puede escoger, de forma ilustrativa, aquí tenemos los sismos de 1746 y también el de 1868 que ocurrió en el sur. Y el usuario puede observar estas isócronas, que son los tiempos de arribo del tsunami, para que visualice en qué tiempo llegaría el tsunami a la región de su interés. Pero adicionalmente, lo que hemos propuesto aquí es que el usuario también pueda ver información como las personas expuestas, la infraestructura expuesta. Estamos viendo aquí instituciones educativas, hospitales, estaciones o comisarías, estaciones de bomberos, entre otros. Finalmente, y lo más importante, es poder determinar aquí los niveles de alerta diferenciados, en este caso a nivel provincial, ordenados de norte a sur, en donde el tomador de decisión va a poder ver qué provincias tienen un nivel de alerta más alto, más bajo y poder tomar una decisión frente a eso. Lo innovador aquí, aparte del reporte web, es que esto se pueda emitir en cuestión de minutos, en cuestión de los 4 minutos que se establecen en nuestro protocolo. Bien, entonces para eso la parte del cómputo lo hemos publicado en este artículo para que puedan revisarlo con mayor detalle y la parte del reporte web en el siguiente. Este ha sido un proyecto que fue financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la UNI, también por el Instituto de Investigación y también en colaboración con la Dirección de Hidrografía y Navegación. Nuestro objetivo finalmente es mejorar siempre nuestro sistema, no es resaltar las limitaciones, sino proponer mejoras, complementar y lograr que dentro de esos 4 minutos se pueda tener información confiable. ¿Sí? Muchas gracias.